A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho para todas las personas que nos escuchan. Ese es nuestro deseo más profundo. Les habla Fernando Fernández, director y moderador del Monitor de Derechos Humanos. Encantado de estar con ustedes a esta hora del mediodía. Seguidamente los créditos. Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. Gerencia de Producción, Wilix Arcaya. Producción del programa, Carla Sons. Controles, Gregorio González. Y en la conducción, Fernando Fernández, quien les habla. Este programa está en todas las plataformas digitales rcr750.com, rcr.tv y rcr750. También en YouTube se puede escuchar este programa y ver en RCR750, que esta es la cuenta de la estación, ¿no? Esta es la radio que se ve. Monitor de Derechos Humanos tiene cuenta en Twitter, @DHMonitor, @FM_Fernández, y también las etiquetas hashtag MonitorDDHH, hashtag Observa Atrocidades, y en Instagram la cuenta @DHMonitor. Nuestro correo electrónico es fmfmonitordh@gmail.com. Hoy 26 de enero de 2022 tenemos el gran placer, el agrado de escuchar nuevamente a nuestro querido amigo Calixto Ávila. Calixto es un prominente defensor de los derechos humanos, un especialista connotado, una persona que ha dedicado toda su vida intelectual, profesional, a la lucha por los derechos humanos en Venezuela, ¿no? Y él es además el representante de Provea en Europa. Y de primera mano ha estado muy pendiente de este proceso llevado a cabo en Europa sobre el examen periódico universal a Venezuela. Calixto, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Sí, buenas tardes, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Un placer estar contigo y poder compartir algunas opiniones sobre el examen periódico universal a Venezuela. Bueno, estaba diciendo, Calixto, que me encantaba estar contigo, no solamente por el vínculo profesional y de amistad que hemos conformado en estos últimos años, sino también porque escucharte a ti es escuchar palabras sabias, palabras muy bien pensadas, criterios muy bien armonizados. Y bueno, quería preguntarte, ¿qué es eso del EPU? Porque muy poca gente está informada de este asunto. La gente habla de la Corte Penal Internacional, la gente habla de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero el EPU, como mecanismo de Naciones Unidas, sigue siendo todavía un mecanismo misterioso. ¿Tú nos puedes dar una descripción general de lo que es el EPU? ¿En qué consiste? Claro, mira, el EPU, como su nombre lo indica, es un examen periódico, por lo tanto, cada 5 años, universal, que significa que todos los 193 estados partes de Naciones Unidas deben en algún momento pasar por el examen periódico universal. Hasta el momento se han desarrollado 3 ciclos, este es el tercero. Venezuela es uno de los últimos países de este tercer ciclo. Significa que Venezuela ya ha sido examinada en el 2011 y en el 2016, y que se han producido recomendaciones. En el último proceso se produjeron 193 recomendaciones, curiosamente el mismo número de Estados miembros de las Naciones Unidas, y además el Estado venezolano creo que aceptó más o menos 24 compromisos bilaterales. Así que el objetivo de este EPU es examinar las recomendaciones ya existentes con anterioridad y los compromisos del Estado, pero además toda la situación de derechos humanos en el país a la luz de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
de todos los tratados que han sido firmados y ratificados especialmente por el Estado venezolano y las recomendaciones, por supuesto, y compromisos adquiridos durante el último examen preliminar. Es un mecanismo establecido desde el 2006, cuando la Comisión de Derechos Humanos fue reemplazada por el Consejo de Derechos Humanos y se creó en ese momento este mecanismo con el ánimo de crear un sistema de evaluación entre pares, entre iguales. Y pues por eso es que el Estado venezolano le ha puesto tanto interés al examen periódico universal, no especialmente porque esté dispuesto a cumplir con esas obligaciones y recomendaciones, sino porque es una forma de quitarle el piso a los mecanismos de monitoreo más fuertes. Digamos que no es un poco su teoría, su ambición, diciendo que es un Estado dispuesto a cooperar y que por lo tanto si está dispuesto a cooperar no es necesario haber creado la misión de determinación de los hechos y la señora Bachelet y su equipo estarían solamente en Caracas para asesorarlos, pero no para ir a las cárceles, visitar presos y establecer, monitorear la situación de derechos humanos en el país. Entonces, esa es un poco la ambición del Estado y por eso es que le ha dado tanta importancia a este mecanismo. Es impresionante, Calixto, qué bueno que mencionas eso, porque es impresionante la respuesta defensiva del gobierno venezolano, que ha dicho que, bueno, prácticamente aquí se ha hecho de todo, aquí reinan los derechos humanos de forma plena, se han cumplido con no sé cuántas recomendaciones, tú mencionaste 193 del examen previo, pero en realidad, desde el punto de vista material, fáctico, sabemos que todo es mentira, ¿no? Y que muchas veces se cumple con una recomendación, pero esa recomendación es una especie de checklist y cuando uno empieza a ver los contenidos, resulta que es una fachada. Me explico. La ley del Tribunal Supremo de Justicia, para dar un ejemplo, ¿no? Y hay muchos más ejemplos, ¿no? ¿Qué piensas tú sobre, tú dices que es un poco diferente y ablanda un poco la situación frente a mecanismos más duros? Por ejemplo, la Corte Penal Internacional o la Misión Internacional Independiente, de determinación de los hechos, ¿no? Pero es realmente un ejercicio que vale la pena hacerlo, porque hay muchas dictaduras dentro de este concepto de igualdad, entre comillas, que se equiparan en igualdad a democracias plenas. Uno de los países anglosajones y los países nórdicos, por ejemplo, que tienen democracias muy sólidas frente a países de África o países de América Latina como Nicaragua, como Venezuela misma y como Cuba, y son iguales realmente. Es decir, vale la pena este ejercicio. Sí, es un ejercicio que vale la pena. ¿Por qué? Porque uno de los pilares fundamentales del derecho internacional es el principio de buena fe en el cumplimiento de los tratados establecido en la Convención de Viena sobre los tratados internacionales, y que parte del hecho de que el Estado debe cumplir de buena fe sus compromisos. Entonces, esto es una parte sustancial en el sentido de que ofrece la oportunidad al Estado, no solo a Venezuela, sino a los demás Estados miembros de las Naciones Unidas, de cumplir de manera voluntaria y de buena fe sus compromisos internacionales. Por supuesto, esa es la parte en donde todos los Estados tienen las mismas obligaciones, pero el nivel de cumplimiento entre un Estado democrático, en donde hay una tradición de respeto a los derechos humanos, en donde los fiscales y los jueces son independientes, pues es muy diferente al nivel de un Estado en donde no hay democracia, en donde se ha establecido un régimen de facto y en donde no hay independencia ni de los jueces ni de los fiscales. Y en ese sentido, pues lo que dibuja el debate de ayer durante el examen periódico universal es la existencia de problemas estructurales de derechos humanos que no pueden ser escondidos. Entonces fue muy recurrente la mención de los Estados miembros al problema de independencia, de falta de independencia del Poder Judicial, al problema de los millones, más de 6 millones de personas que han migrado de manera forzada del país. Y todos esos problemas que surgen de allí, el problema del arco minero del Orinoco y su gran impacto ecológico del cual no existe una información clara desde el Estado y que tampoco fue mencionado durante el examen periódico universal, curiosamente. Y pues todo eso pone en evidencia graves y estructurales problemas.
el Estado obviamente ha recurrido a una estrategia que ya venía usando anteriormente, y por eso yo creo que es importante señalar que el Estado venezolano durante mucho tiempo desconoció que existiera una emergencia humanitaria en el país, y eso agravó la situación y llevó a que tengamos ahorita una emergencia, más que una emergencia humanitaria compleja. El desconocimiento al tratar de ocultar la situación en los países pues llevan necesariamente a un agravamiento de eso, de la situación. Y ahí yo quiero enlazar con el hecho de que he mencionado las recomendaciones del último examen periódico universal del 2016, y obviamente su incumplimiento pues está en la raíz de la situación actual, tanto en la situación crítica de derechos humanos como en la situación humanitaria. Si se hubieran cumplido esas recomendaciones, no en un simulacro de mostrar que hay un espíritu de buena fe de cumplir, sino con una orientación auténtica de cumplir con esas recomendaciones, el país no se encontraría en la situación en que se encuentra actualmente. Eso es evidente. Sí, hay una cosa muy importante que dices, Calixto, que es que primero que el ejercicio vale la pena, que es importante, y comentando y revisando lo que dice el gobierno de su actuación, pero contrastando con lo que dicen los países y sobre todo los aportes de las ONGs, las organizaciones de la sociedad civil, que dan un análisis descarnado de los hechos, uno entonces puede hacerse una idea realmente de cuál es la verdad, ¿no? Porque no se trata de un ejercicio retórico ni dialéctico, donde hay una tesis, una síntesis, donde hay una tesis, una antítesis y una síntesis, sino que simplemente o se violan derechos humanos de manera sistemática o no se violan derechos humanos de manera sistemática. Y yo creo que sí se violan, ¿no? Y eso es lo que queda como aprendizaje. Y bueno, han tenido que dar justificaciones como, por ejemplo, si hay una crisis humanitaria, pero la culpa no es del gobierno venezolano, la culpa es de las sanciones. Y ahí voy al punto que me parece necesario resaltar. Hubo países que confirmaron esta tesis. En Venezuela hay un grave problema, pero el gobierno no tiene la responsabilidad, son las sanciones. ¿Tú qué crees de ese argumento? Sí, el Estado venezolano ha tratado de posicionar su tesis de que la principal razón o causa de las violaciones a los derechos humanos en el país son las sanciones unilaterales, impuestas tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea y por otros estados de la región, porque hay diferentes tipos de sanciones, obviamente. Sí. Pero sin lugar a dudas es un argumento que empieza a tocar fondo y que empieza a perder soporte, porque es muy difícil justificar situaciones de tortura en centros de detención por el hecho de las sanciones. Es muy difícil justificar el desastre ecológico en el arco minero del Orinoco por el hecho de las sanciones. O es muy difícil justificar la persecución a las organizaciones de la sociedad civil mediante resoluciones destinadas a controlarlas y a poner freno a su existencia en función de las sanciones. Las ejecuciones extrajudiciales de miles de jóvenes en las barriadas de Caracas y de otras grandes ciudades del país y en sectores rurales, pues no se pueden justificar por el hecho de las sanciones. Entonces, aunque es un argumento que podría servir para descargarse un poco de sus responsabilidades en materia económica o en algunos derechos económicos, sociales y culturales como salud, por ejemplo, el tema de los trasplantes y de los pacientes que han muerto esperando un trasplante, efectivamente las sanciones tienen un nivel de incidencia y de impacto en ese tipo de derechos, no hay que negarlo. La señora Bachelet lo ha solicitado, que sean levantadas, pero ese no puede ser el argumento sustancial, porque por el otro lado no ven ningún esfuerzo de aceptar responsabilidades. Entonces un Estado que no hace ningún esfuerzo por aceptar responsabilidades y que pone las sanciones como principal factor determinante de la situación humanitaria y de derechos humanos del país, pues obviamente es un discurso que pierde toda credibilidad frente a estados que han monitoreado otras situaciones, que monitorean su propia situación interna y que además cuentan con expertos que hacen lecturas muy delicadas de la situación. No son diplomáticos que no tienen ni idea de derechos humanos, quienes asesoran y quienes acuden a las sesiones del EPU son expertos, son diplomáticos, pero son expertos en derechos humanos. Entonces, ese significa que es un discurso que tiende a desgastarse y a perder peso. Y por supuesto tendrás estados que son incondicionales
del grupo pues, que apoya las posiciones de Venezuela o del gobierno de Maduro en foros internacionales como Cuba, Rusia, China y otros satélites, inclusive países satélites de Rusia y de China en África y en Asia, que pues se pliegan al libreto de los digamos, los imperios o las fuerzas imperialistas de la región, porque hay distintas formas de imperialismo. Entonces, pues claro que ese tipo de estados siempre van a tener un discurso completamente reivindicador de las sanciones como la principal causa, y además harán ciertas recomendaciones que son recomendaciones vacías, o que son recomendaciones fáciles, en donde el Estado podría más o menos mostrar algunas políticas, aunque no muestre resultados. Porque muchas veces el debate también se queda a nivel de normas, que es lo que ha hecho el Estado, mostrar normas, mostrar estructuras de Estado, programas, planes, pero sin evaluaciones cuantitativas y cualitativas. Ciertamente, y sobre todo está muy clara tu explicación de que nada tiene que ver las sanciones con relación a los derechos civiles y políticos, que tienen un solo actor que los violenta, pues, ¿no? Esos derechos, ¿no? Pero también en temas como los derechos DESCA, económicos, sociales, culturales, incluidos los ambientales que tú mencionas, ¿no? Particularmente me llama la atención el tema de la salud, ¿no? Porque en el año 2013, de acuerdo a la documentación más sólida que existe, ya para ese año 2013, el Estado venezolano le debía a los laboratorios que producían los medicamentos para enfermedades catastróficas, diálisis, ese tipo de cosas, 4.500 millones de dólares. Con lo cual, pues, los laboratorios se fueron simplemente, ¿no? Entonces, y no pudieron seguir financiando el sistema de salud venezolano en ese sentido. De manera tal, pues, que hasta ese dato se tumba el argumento de las sanciones, porque las sanciones comienzan en el 2016. De forma tal, pues, que, como dices tú, se va aclarando el panorama. Este tipo de ejercicios va a ayudar muchísimo más a tener conciencia a nivel global y a nivel local también, porque las ONGs, las víctimas, tienen que empoderarse en esta materia, ¿no? Y entender un poco el juego macabro de la política en esta materia para esconder lo que existe. Sin hablar del tema de la corrupción, que es un tema que empobreció al fisco nacional, y hoy por hoy nos encontramos con gente como este profesor que encontraron ayer casi moribundo, ¿no? Por desnutrición. Profesor que dedicó 40 años de su vida académica a la investigación pura y exclusivamente, y su esposa muere de desnutrición, y él casi que fallece, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿esto tiene que ver con las sanciones o es un problema de que no se le paga bien a un profesor jubilado después de haber merecido laboralmente tener el descanso necesario? Un hombre de 81 años, ¿no? Según he leído en la información. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con las sanciones? Es algo que clama ante los ojos de Dios, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos hablado, me interesa mucho escucharte, Calixto, también, sobre lo que han dicho algunos de los países. ¿Qué fue para ti lo más interesante de lo que han dicho los países? Aquello que, aunque ya sabías y no te sorprende, sin embargo, te parece importante destacar. ¿Qué han dicho las ONGs? ¿Qué dijeron los relatores especiales? Sí, bueno, la contribución de las ONGs fue muy extensa. Yo creo que empezó por eso. Las ONGs y la sociedad civil en general, a través de sus organizaciones, es fundamental para el funcionamiento del Sistema Universal de Derechos Humanos y del sistema interamericano. Si de otra manera tendríamos estados debatiendo entre ellos, haciéndose mutuos favores y además presentando la data que les venga a gana. Algunos presentarían data buena, algunos presentarían data mediocre para ocultar su situación. Entonces es la sociedad civil de los estados, aún de aquellos estados donde hay democracia plena y en donde el respeto de los derechos humanos tiene mejores estándares o los estándares mejores que puedas alcanzar como Estado. Aún esos estados necesitan una sociedad civil independiente y capaz de llevar esa data y hacerla, no solamente llevarla en informes específicos, sino también discutirla con los representantes de estados, como han venido haciendo las organizaciones venezolanas. Es un importante trabajo de incidencia y cabildeo internacional.
Entonces, ese es un elemento clave fundamental. Pero el examen periódico universal también toma otro tipo de informaciones, como las que pueda Ujú, suministrar la Defensoría del Pueblo, por ejemplo. Entonces, ujú, cuando lees el informe de la Defensoría del Pueblo venezolana, es patético en términos ujú. de allanarse completamente a la política del Estado venezolano, al punto que pone también las sanciones como el nervio central en sus conclusiones. Las conclusiones del informe, que es un informe acompañado, un anexo más completo, después de enunciar algunos puntos, concluye con las sanciones como la principal causa de la situación que vive en derechos humanos el país. Entonces, aún la Defensoría del Pueblo, que debería ser un ente independiente, se pliega a la política de información propagandística del Estado y de la Cancillería venezolana, que es la que lidera este debate a nivel internacional. Finalmente, pues, hacer un resumen de las informaciones de las ONG pues es muy difícil porque se tocaron todos los temas. Fueron más de 115 organizaciones venezolanas independientes, porque pues el Estado también motorizó esta vez algunas organizaciones de bolsillo en un número significativamente inferior a lo que fue el examen periódico universal del 2016. Es un punto importante. Eso indica un poco una pérdida de capacidad de movilización de esas organizaciones que antes brindaban el apoyo al Estado, al gobierno, en este tipo de foros. Entonces es un punto importante de destacar. Finalmente, bueno, el sistema de Naciones Unidas presentó también un informe que es muy importante porque recoge todas las perspectivas de los diferentes órganos de Naciones Unidas y que cuando lo lees representa el seguimiento del sistema a la situación venezolana y contiene puntos muy, muy importantes de lo que ha constatado recientemente desde la Oficina de la Alta Comisionada hasta el resto de programas presentes en el país. Así que también han jugado un rol importante. Así que todo este tipo de información vino a juntarse con los informes presentados por el informe del Estado venezolano y las intervenciones de funcionarios que vimos ayer en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos, que es el que motoriza este proceso de discusión del EPU, pero en el que pueden participar los 193 Estados partes de las Naciones Unidas. Yo puedo entender, y me parece importantísimo, sobre todo en el debate público, que la gente entienda que es necesario que haya un feedback y que todo tipo de gobierno, sea una dictadura o sea una democracia, siempre saldrá beneficiado cuando oye a los demás. Eso es el feedback, la retroalimentación. Y eso hace que tenga que en algún momento llevarse al punto de inflexión para producirse algún cambio, ¿no? Lo asombroso es cómo una institución como la Defensoría del Pueblo, que está llamada justamente a ser el organismo interno dentro de cada país, no dice nada y, bueno, oculta las ejecuciones extrajudiciales, no dice nada sobre las encarcelaciones o detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, tampoco habla de la serie de problemas gravísimos que hay con los detenidos, violaciones, tortura. ¿Qué está pasando allí? Porque supuestamente deberíamos tener una institución dedicada a eso. Ese es el concepto constitucional y esa es la obligación frente a la comunidad internacional también, ¿no? ¿Qué está pasando en la Defensoría del Pueblo? Mira, es que lo primero que hay que decir es que el órgano encargado de hacer la valoración de la Defensoría del Pueblo en las Naciones Unidas la ha degradado desde hace ya tiempo atrás al estatus B. Una defensoría o lo que se llaman las organizaciones nacionales de derechos humanos tienen una serie de evaluaciones de cumplimiento de una serie de estándares que están basados en los principios de París y que deberían ser cumplidos por esos órganos de control. Cuando los incumplen, cuando no tienen independencia y cuando no cumplen con sus funciones constitucionales y a la luz también de los tratados internacionales de derechos humanos, son degradadas al nivel B y pierden su derecho al voto en esa instancia, inclusive el derecho a participar en espacios de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces esas son las consecuencias, pero eso se pierde justamente porque no es una institución independiente y así ha sido valorada por la instancia competente en las Naciones Unidas. El esfuerzo de la Defensoría del Pueblo aparentemente buscar ser puesta nuevamente en el nivel A,
pero visto este informe presentado en el examen periódico universal, pues pocas posibilidades tiene. De todas formas, también como muchas instituciones del Estado carece de todo nivel crítico y su informe reitera que seguirá siendo guiado por el principio de la visión crítica de los derechos humanos, que es una teoría que ha acuñado la Fiscalía y sus escuelas de formación para decir que, bueno, que el sistema de derechos humanos como existe no es operativo y que debe crearse un nuevo sistema. Evidentemente los derechos humanos están sometidos a discusión porque ningún derecho es un ente muerto, es un ente que evoluciona y todos los análisis críticos son bienvenidos. Pero cuando esa perspectiva crítica de los derechos humanos contribuye a la inmovilización de la principal instancia nacional de derechos humanos, de protección de derechos humanos, que es la Defensoría del Pueblo, pues indica que hay una segunda intención en este planteamiento teórico. Y obviamente los resultados están a la vista. Así es, Calixto. En el año 2001, tuve el privilegio de coordinar técnicamente las reformas del Código Procesal Penal, del Código Penal y del Código Orgánico de Justicia Militar. Me explicaban los delegados oficialistas que esa visión alternativa o crítica consistía en decir también que no solamente es el Estado el que viola derechos humanos, sino que cualquier particular puede ser un violador de derechos humanos, ¿no? Inclusive, las víctimas podrían ser entonces funcionarios públicos. Esa es más o menos la onda por donde se cruzaba este tema en el año 2001, ¿no? Y llama la atención, pues, ¿no? Porque coincide con esa degradación de lo que se llamó una buena defensoría del pueblo para aquel entonces, ¿no? Estaban otro tipo de personas, estaba la doctora Lidia Parra, estaba Juan Navarrete, una cantidad de personas que todavía se recuerdan con bastante gratitud por el trabajo que lograron hacer. Pero luego de eso vino una especie de maremoto, no sé, un aluvión, y esto se fue perdiendo. Y hoy en día la Defensoría del Pueblo no cumple su papel, en ningún caso, ni siquiera en el caso más básico de un preso común, ¿no? Porque la situación de los presos comunes sigue siendo igual de mala que hace muchos años, ¿no? Entonces, el asunto, bueno, con esos derechos humanos alternativos, creo que es un gran fracaso. Pero bueno, mira, nos queda poco tiempo para seguir conversando, pero quería escuchar tu opinión sobre dado que el Estado venezolano presentó multiplicidad de documentos donde decía que todo estaba bien, presentó el Tribunal Supremo, donde habla pues de la reforma a su ley y donde se afinca la idea de que el Tribunal Supremo es eficiente, es cumplidor de sus deberes, etcétera, ¿no? Pero no sé qué comentarios tengas tú sobre la situación del Tribunal Supremo y del Poder Judicial en general, pues, a la luz del EPO. Yo creo que la situación del Poder Judicial en Venezuela escapa inclusive el debate en el EPO. Yo creo que ha sido una de las piezas angulares de este debate. Como te digo, la inquietud de muchos estados sobre la falta de independencia judicial se hizo evidente. Y pues hay un hecho concreto que es que gran parte de la data presentada, incluida la relacionada con la Administración de Justicia, tiene una característica y es que muy poca de ella se conocía a nivel interno en el país. Entonces nos venimos a enterar de mucha data que no existía porque como ha sido una política de Estado ocultar la información que debe ser pública y de acceso a la ciudadanía para ejercer todo el control democrático de la ciudadanía sobre el poder público de una democracia. Esa tradición se ha perdido y por el contrario se han ocultado informaciones. Pues eso también atañe la situación de la administración de justicia en el país. Pero te decía que la situación del Poder Judicial venezolano trasciende el tema del examen periódico universal. Por supuesto ha sido un tema importante dentro del debate, pero fíjate que es la piedra angular también de lo que sucede en la Corte Penal Internacional. Si la Corte Penal Internacional, que es una corte subsidiaria de los tribunales nacionales, no hubiera activado su
su competencia, en particular si no se hubiera abierto la primera investigación formal de la Corte Penal Internacional en las Américas, que es un hecho importante, es resaltar siempre, pues eso indica que hay un problema enorme de falta de independencia del Poder Judicial. Esa falta de independencia del Poder Judicial ha sido ilustrada por la misión de determinación de los hechos, también de sus informes, y fíjate que también la misión electoral de la Unión Europea, antes de dejar el territorio nacional, indicó que había una falta de independencia del Poder Judicial en Venezuela. Entonces, como te das cuenta, la falta de jueces y fiscales independientes en el país está permeando todo el debate internacional sobre Venezuela en los diferentes foros internacionales. Y ya sabemos lo que eso significa para los países que han vivido enormes tragedias, ¿no? El control del Poder Judicial en la Alemania nazi o en la Unión Soviética era brutal. Lo mismo que en el modelo cubano, el modelo vietnamita, ¿no? Es impresionante cómo este tema va agarrando cada vez más terreno. Llama la atención que se acaban de reformar varias leyes acá en Venezuela, y una de ellas fue la del Tribunal Supremo. Y si uno hace una mínima lectura, no encuentra la palabra independencia. Esto llama mucho la atención porque justamente el núcleo, la base, el fundamento, el pivote en que se apoya un Estado de derecho es en la independencia del poder y en la independencia de todos y cada uno de los jueces. Entonces, pienso que se sigue reiterando el error, porque tenían la oportunidad de reformar la ley y de imponer la misma terminología de la Constitución, ¿no? Que es la básica en todo el mundo sobre el Estado de Derecho. Pero no, palabra omisa. Eso llama mucho la atención. Bueno, Calixto, estamos ya terminando, pero no quería despedir el programa sin antes escuchar tus sugerencias para la comunidad de derechos humanos, para las ONGs, para la gente que se está formando, las nuevas generaciones, en torno al EPU y en torno a esta información. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué propones? ¿Y qué ideas nos generas? Bueno, mira, yo creo que hoy tuve una entrevista más temprano y uno de los puntos era, ¿vale la pena todo esto? ¿Vale la pena hacer todo este trabajo a nivel internacional? Y mi respuesta es sí, por supuesto que vale la pena. Y vale la pena no solo porque es importante nutrir todos los espacios de Naciones Unidas, el sistema interamericano, la Corte Penal Internacional con información desde fuentes independientes como las organizaciones y las víctimas en el país, sino que también vale la pena porque si no se persisten estas luchas de alcance, pues el resultado va a ser que vamos a favorecer las posiciones del Estado, que vería con muy buenos ojos una sociedad civil desmovilizada, unas víctimas desmovilizadas porque no tienen esperanza ni confianza en las instancias internacionales de derechos humanos de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, el sistema interamericano y la misma Organización Internacional del Trabajo. Es decir, que hay que persistir, hay que continuar adelante, aunque sea un mecanismo que toma tiempo y toma mucha inversión, pero que a la larga pues redunda en la situación de derechos humanos y también en la protección de las personas que están acudiendo a las Naciones Unidas o al sistema interamericano, porque esas instituciones están en la obligación también de brindarles protección. Eso es cierto, incluso vi algunas sugerencias de estados acerca de volver plenamente al sistema interamericano con un mecanismo judicial, un mecanismo jurídico que permite recomponer las cosas y establecer la responsabilidad del Estado cuando la haya. Bueno, muy bien, Calixto, de verdad estoy contentísimo de haber estado contigo. Estoy seguro que volveremos a conversar más adelante sobre cualquiera de los tantos temas de tu dominio y que nos permita, digamos, tener una visión más clara, más amplia sobre los derechos humanos en Venezuela. Muchísimas gracias y le digo a nuestros oyentes que estaremos pendientes para el próximo miércoles con nuevos invitados y sobre todo con nuevos temas. Muy amable y nos despedimos. Hasta luego. Gracias, Fernando. Un placer. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó
Buen provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.